Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que ustedes y su familia muy bien y bienvenidos a nuestra clase de meiosis. Meiosis. Ya infieren de qué se trata, ¿no? La meiosis es un tipo particular de división celular que se realiza para formar los gametos. Para eso se realiza la meiosis. ¿Ok? En vegetales, la meiosis tiene lugar en estructuras especializadas también que le permiten formar las esporas. En el caso masculino, la microespora y la megaespora, el óvulo en el caso femenino. Pero nos vamos a centrar en la meiosis en el ser humano. ¿Cuál es la finalidad de esta meiosis? La finalidad de la meiosis es producir células haploides con la mitad del número de cromosomas de la célula inicial. Si esta es la célula madre, diploide, al final de la meiosis se obtienen una, dos, tres, cuatro células haploides. Por ejemplo, siempre consideren al ser humano. ¿Verdad? Si después nos preguntan por otro número de cromosomas, nosotros manejamos lo humano. Una célula humana diploide tiene 46 cromosomas. Al comienzo de la meiosis son dobles, pues, porque la célula ya pasó por interfase G1S, G2. Vean el video si es necesario de interfase. ¿Ok? Así es que al comienzo se verían cuántos cromosomas si fuera una célula humana. 46 al comienzo de la meiosis, dobles. ¿Y cuántos cromosomas tendría cada célula hija al final? La mitad, 23 cromosomas simples cada una de las células hijas. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Tiene 46 al comienzo, por lo tanto al final de la meiosis tendrá 23 cada una. Tiene 46, tiene 23. ¿Ya? Vamos entonces al detalle. Recuerde que una célula antes de hacer meiosis pasa por G1, pasa por S, G2 y ahora entra a M, a mitosis, en este caso a meiosis. Y esta célula que ya ha duplicado su material genético en la etapa S, ¿verdad? Si fuera humana tendría ¿cuántos cromosomas? Dijimos 46 cromosomas tendría aquí, dobles. Y al final de la meiosis tendríamos una, dos, tres, cuatro células haploides con la mitad del número de cromosomas que tenía la célula inicialmente. ¿Ya? O sea, si a mí me dicen, si una célula que pertenece a una especie con 100 cromosomas, ¿cuántos tendrá al comienzo la meiosis? Los 100, pues, pero dobles, porque el material genético ya se duplicó en la interfase. Y al final de la meiosis, si tiene 100, al final de la meiosis, cada célula hija tiene la mitad, o sea, 50 cromosomas simples. Eso es lo que vamos a estudiar en detalle en nuestra clase, niñas, niños. Entonces, siempre repito, consideren la humana. Mitosis, no me la vayan a confundir con meiosis. Mitosis, ¿cuántos cromosomas tendría si fuese humana al comienzo de la mitosis? Muy bien, 46 dobles. Y al final de la mitosis, ¿cuántos cromosomas tocaría cada célula? 46 también, pero simples. Recuerde que en la mitosis se obtienen dos células genéticamente iguales, ¿verdad? Y en la meiosis, profesor, ¿eh? En la meiosis se forman gametos en nuestra especie. ¿Qué gametos, profesor? Espermatozoides y óvulos. ¿Está bien? ¿Cuántas veces puede hacer meiosis una célula? Solamente una vez. Que consta de dos partes, pero es solo una meiosis. Entonces nosotros tenemos 46 cromosomas. Esta meiosis forma parte en el hombre de la génesis de espermatozoides. Por eso se llama espermatogénesis. Y una de las etapas, como vamos a estudiar, de la espermatogénesis es la meiosis. En la mujer también, la ovogénesis
y por meiosis se forman los óvulos. 23, 23 y en la fecundación vuelve a tener los 46. Fíjense que los científicos ya habían predicho que tenía que existir una división reduccional, o si no cada vez los hijos tendrían más cromosomas, ¿no es cierto? Pero fue descubierto, observado por primera vez allá por 1976 en Alemania. Recién, ¿no es cierto?, se observa, se descubre la meiosis. Entonces, recuerden, siempre partir con lo humano. Si le preguntan por una célula, el helecho indio, por ejemplo, puede tener más de 1000 cromosomas. ¿Cuántos tendría al final de la primera división meiótica o segunda división meiótica? Siempre lo humano primero. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana al comienzo de la meiosis ahora? 46. ¿Simples o dobles? Dobles, claro, dobles. Recuerde que siempre que haya 46, siempre n vale 23 en nosotros. 2 por 23, 46. No importa si son simples, dobles, etc. Esta meiosis tiene lugar en dos divisiones celulares consecutivas, sin que haya replicación del material genético entre ambas. ¿Ya? Si ella tiene 46, ¿se acuerdan cuántos toca cada célula al final de la primera división meiótica? ¿Sí? ¿Se acuerdan? 23 cromosomas. 23 cromosomas. Y al final, ¿cuántos cromosomas toca cada célula humana? Muy bien, 23 también. Profesor, ¿y cómo es posible que una célula con 23 cromosomas origine también a dos células con 23? Ah, es que estos 23 cromosomas son cromosomas dobles, es decir, formados todavía por dos cromátidas hermanas. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. La primera división meiótica, como se reparte en forma desigual el material genético, ¿verdad? Se separan los cromosomas homólogos, como vamos a ver, se llama reduccional. La primera división meiótica. En realidad debería llamarse primera parte de la meiosis y segunda parte de la meiosis. No vayan a pensar ustedes que desde aquí hasta acá hay dos meiosis. No, no, no. Es la primera parte y la segunda parte. Se llama primera división meiótica y segunda división meiótica. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es posible que una célula con 23 cromosomas origine dos con 23 también? Ah, es que estos 23 son dobles, o sea, formados cada uno de ellos por dos cromátidas hermanas. Y la segunda división meiótica se llama ecuacional, igual que la mitosis, porque el número de cromosomas que tiene la célula, en este caso aquí al comienzo, que es un cito 2, origina células también con 23 cromosomas, pero estos son simples, ¿ya? Eso es lo que vamos a estudiar en detalle entonces, niñas, niños. Dijimos que esta producción de gametos se llama gametogénesis. La producción de óvulos obviamente se llama ovogénesis. ¿Y cuáles son las etapas, profesor? Bueno, todo esto ocurre en los ovarios, obviamente. La primera etapa es la proliferación. ¿Cómo proliferan las células germinales primordiales? Las células germinales madres proliferan por mitosis. Por eso le pusieron a esta etapa proliferativa. Luego, los gonios experimentan crecimiento y se convierten en citos, que como es femenino se llaman ovocitos primarios. Y ellos son los que hacen meiosis. ¿Ok? Profesor, ¿y todo esto ha sido proliferación por mitosis? Sí. Meiosis, fácil acordarse. ¿Qué célula entra a meiosis? El cito 1. Como es óvulo, ovocito primario. Y si fuera espermatozoide, profesor, espermatocito primario. Así no se olviden. ¿Ok? Esta meiosis se considera parte de la maduración. ¿Ah? M, maduración, M, meiosis. Y fíjense que aquí pasan algunos acontecimientos bien especiales, ¿verdad? Se reparte, cuidado con la pregunta, ¿se reparte en forma equitativa el material genético? Sí, sí, 23 y 23.
Lo que no se reparte en forma equitativa es el citoplasma. Así es que, fruto de la primera división meiótica, fruto de la primera división meiótica, se obtienen dos células hijas, ¿verdad? Con la misma cantidad de cromosomas, distintas, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, pero de distinto tamaño. Esta célula que resulta al final de la primera división meiótica se llama cito secundario, ovocito secundario, y esto se llama cuerpo polar, o polocito 1, o primer cuerpo polar. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué se reparte en forma desigual el citoplasma? La cantidad de cromosomas, repito, son 23 y 23, porque esta célula tiene que originar finalmente a un nuevo individuo, no se origina a nosotros, por eso su volumen es bastante grande, ¿verdad? Y después, la segunda división meiótica, ¿ok? Origina a la ovótida, que mediante unos pequeños cambios se convierte en un óvulo. ¿Ya, niñas, niños? Profesor, ¿y este cómo se llama? Polocito secundario o segundo cuerpo polar. O sea, en la mujer, por cada célula que entra a meiosis, se forma solo un óvulo. Solo un óvulo. Se reparte en forma desigual el citoplasma. ¿Recuerdan cuántos cromosomas tendría esta célula si fuese humana? La primera tendría 46 cromosomas, ¿verdad? 46 cromosomas. Esta de aquí. 46 cromosomas. ¿Y cómo serían estos cromosomas, profesor? ¿Cómo serían? Dobles, pues, dobles. ¿Y cuántos tocó ella? 23 cromosomas. 23 cromosomas. ¿Simples o dobles? Dobles. La primera división, por eso se llama reduccional, porque reduce a la mitad el número de cromosomas propio de la especie. Y la segunda división meiótica tenía 23 cromosomas dobles. Toca también 23 cromosomas, pero simples. 23 cromosomas, pero simples. ¿Está bien? Al final, entonces, de la meiosis femenina se obtiene un óvulo. Un óvulo. ¿Ya? Una sola célula. Los demás son cuerpos polares. ¿Está bien? ¿Qué más es necesario que sepan, niñas, niños? Desde que nace una mujer, desde que nace, ya no hay proliferación, ya no hay crecimiento. La mujer nace con sus ovocitos primarios, todos los ovocitos primarios, rodeados de un grupo de células para formar un folículo, ¿ok? Que han iniciado la meiosis. Por favor, esto es importantísimo entonces. Toda mujer, desde que nace, tiene ya los cromosomas que va a aportar a su hijo en un año más, en 5 años más, en 10 años más, en 20, 30, 40 años más. ¿Está bien? Repito, la mujer nace en sus ovarios solo con ovocitos primarios. Profesor, ¿ya no hay proliferación entonces desde que nace la mujer? No hay proliferación. Los cromosomas están los 46 cromosomas detenidos en la profase 1, en una etapa que se llama diploteno. ¿Está bien? La mujer entonces, repito, nace con los cromosomas que va a aportar a sus hijos. ¿Qué más? Lo que la mujer realmente ovula es un ovocito secundario. Por eso se habla de la mal llamada ovulación. La mujer no ovula, ovocita, un ovocito secundario. Y lo que fecundó el espermatozoide de nuestro padre, no es un óvulo, es un ovocito secundario. Y solo si hay fecundación ocurre la segunda división meiótica. O sea, una mujer que nunca ha sido madre, ¿eh? Nunca ha experimentado la segunda división meiótica. ¿Está bien? Ok. Entonces, recuerdan, ¿no? En la mujer desde que nació no hay proliferación, no hay crecimiento, solo maduración. Sigamos, profesor, y en el hombre, en el hombre también hay proliferación.
también hay crecimiento y también hay maduración. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Que esto ocurre toda la vida. Toda la vida en el hombre hay proliferación, hay crecimiento y hay maduración. Meiosis. ¿Está bien? Toda la vida. Una vez que empezó la pubertad, esto no se detiene normalmente hasta la muerte. ¿Está bien? ¿Qué más? Como siempre, la célula que experimenta meiosis, eso no lo pueden olvidar más, es un cito primario. Como en este caso vamos a originar espermatozoides, es un espermatocito primario. ¿Cuántos cromosomas tendría? 46, si fuera humano. ¿Dobles o simples? Dobles. ¿Cuántos tocó ella? Primera división meiótica reduccional, 23 cromosomas dobles. Y ella, 23 cromosomas, pero simples. Como ven ustedes, la segunda división meiótica es ecuacional, igual que la mitosis. Mantiene el número de cromosomas que tenía esta célula al comienzo. ¿Se fijan que en el hombre esto es independiente de si hay fecundación o no? Siempre está haciendo esto el hombre. Ya vamos a resumir las principales diferencias, pero si ustedes se fijan aquí, por cada célula que entra a meiosis, se obtienen 4 espermatozoides. Segundo, la repartición del citoplasma es equitativa. Tercero, hay una gran diferenciación celular. Los cambios que sufre la espermátida para convertirse en espermatozoide son notables. Esa serie de transformaciones se llama espermahistogénesis o espermiohistogénesis. Es una diferenciación celular que experimentan las espermátidas para convertirse en espermatozoides. N, como siempre, significa 23. En el ser humano, siempre. Vean la clase anterior de meiosis, de mitosis y de ciclo celular si es necesario. ¿Está bien? Cualquier duda, ya saben, cuentan conmigo. Espermahistogénesis o espermiohistogénesis. ¿Dónde ocurre la ovogénesis? En los ovarios. ¿Y dónde ocurre la espermatogénesis? En los testículos. ¿Exactamente dónde, profesor? En los túbulos seminíferos. En estas estructuras ocurre la meiosis. Y desde la periferia hacia el lumen central se observan los estadios sucesivos de la meiosis, ¿verdad? Entonces, si usted quiere observar espermatogonios, a la periferia del túbulo seminífero. Citos primarios, un poquito acercándonos al lumen, la cavidad central. Citos secundarios, espermátidas y espermatozoides. Si usted quiere observar espermatozoides en algún túbulo seminífero de un animal de experimentación, habría que irse al lumen central. ¿Está bien? Los estadios sucesivos de la meiosis y de la gametogénesis se observan desde la periferia hacia el lumen central. Siempre cito uno, el que hace meiosis. Cito uno, ovocito 1 o espermatocito 1. Y en el caso de la mujer, profesor, en sus ovarios. La mujer nace, repito, nace con el material genético que va a entregar a sus hijos. O sea, una mujer que es madre a los 40 años. El material genético estuvo unos 40 años esperando ser fecundado por un espermatozoide. Por eso el cuidado, todos debemos cuidarnos, pero ustedes mujeres no se olviden, el material genético de sus hijos lo tienen formado. Los cromosomas que van a aportar ustedes a sus hijos ya los tienen. Mira qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en el ovario hay ovocitos primarios, ¿está bien? Y esos ovocitos primarios empiezan a experimentar meiosis, una serie de transformaciones bajo los efectos endocrinos de la folícula estimulante, estimula la producción además de estrógenos, la FSH y la LH es la responsable de la ovulación. Que en nuestra especie la ovulación debiera llamarse ovocitación. Repito, lo que la mujer ovocita es un ovocito secundario. Recién acaba de terminar la primera división meiótica. Estuvo detenida la meiosis, recuerden, durante años. Años. ¿A qué edad lo tuvo a usted su mamá?
Si tu madre te tuvo a los 25 años, estuvieron 25 años los cromosomas detenidos en la profase 1 de la meiosis. ¿Bien? Y después hay que reanudarla. Y lo que fecundó, repito, el espermatozoide de tu papá es un ovocito secundario. Y solo si hay fecundación del ovocito secundario, tiene lugar la segunda división meiótica. ¿Está bien? Ok. ¿Qué más? Ahí está la meiosis resumida masculina y femenina. Diferencias entre la meiosis masculina y femenina. Ocurre la espermatogénesis, la masculina en los testículos, en los ovarios. ¿Demora cuánto, profesor? Unos 60 y tantos días. La otra demora unos 13, 50 años. Todas empiezan antes de nacer. Si una mujer es madre a los 45 años, demoró 45 años. No se olviden. ¿Qué más? Por cada cito primario se originan 4 espermatozoides. En la mujer, solo un óvulo. ¿Verdad? Y la segunda división meiótica ocurre solo si hay fecundación. Se reparte en forma equitativa el citoplasma. Acá no. Los espermatozoides se producen toda la vida. Aquí, ¿verdad? La mujer nace con una cantidad de espermatozoides. 1 millón al nacer, ¿eh? Unos 400.000, 500.000 por ovario, y de esos en la pubertad llegan unos 300.000 apenas. ¿Qué más? Se produce en el hombre, en la mujer, claro, forma 4 espermatozoides, 1. Esto ocurre toda la vida, proliferación, crecimiento y maduración toda la vida. En la mujer, proliferación, crecimiento solo en la vida intrauterina. Aproveché de mostrarles el cromosoma X e Y. La cantidad de ADN, recuerden ustedes, la cantidad de ADN se modifica en la etapa S, donde aumenta el doble, y en la meiosis siempre se divide, pues. Si tenía 4C cantidad de ADN, queda con 2C. Y en la segunda división meiótica, la cantidad de ADN baja a C. O sea, si a mí me dicen, si una célula tiene 100 nanogramos, aquí va a tener 200, al final tiene 100 y aquí 50. ¿Se fijan? Esto es lo que hay que manejar siempre. Resumamos entonces. Meiosis. Aquí tenemos una meiosis, una célula con 4 cromosomas. Al comienzo se ven dobles, ¿verdad? Cada célula está formada, cada cromosoma, por 2 cromátidas hermanas, ¿no es cierto? Ahí está. Al final de la primera división meiótica, ¿cuánto va a tocar cada una? 2 cromosomas, pues. 2 cromosomas. ¿Se fijan? Ahí están. En la primera división meiótica, miren qué increíble, se separan a polos opuestos cromosomas homólogos. ¿Está bien? Primera división meiótica. Ah, por eso si tenía 4, queda solamente con 2. Y en la anafase migran a polos opuestos los cromosomas homólogos. ¿Está bien? Ok, eso pasa en la anafase. ¿Cuántos cromosomas cuántos cromosomas tocó cada célula hija? 2. Esa es la primera división meiótica. En la segunda división meiótica, recuerden, es segunda parte de la división meiótica. Seguimos con estas 2 células, cada una con 2 cromosomas. Recuerdan que al comienzo tienen 4 cromosomas. Al final de la primera división meiótica, 2. Porque la primera es reduccional. Y en la segunda división meiótica se van a separar a polos opuestos, ¿se fijan? Las cromátidas hermanas, que ahora pueden ser distintas por un proceso que ya vamos a recordar. Y al final de la segunda división meiótica se obtienen 4 células haploides con 2 cromosomas cada una. ¿Está bien? ¿Sí? Pueden poner marcha atrás, hacia adelante. 4, 2, 2. ¿Está bien? Bueno, los hechos más importantes de la meiosis ocurren en la primera división meiótica, la reduccional, porque la segunda se parece a una mitosis, ¿verdad? Como siempre, ya hemos destacado lo que pasa en la profase. Se empiezan a ver los cromosomas,
desaparece la envoltura nuclear, se forma el uso mitótico, en la metafase están en el ecuador, en la anafase empiezan a migrar a polos opuestos, eso ya lo estudiamos en meiosis. Los fenómenos son similares. Lo exclusivo de la meiosis ocurre en la primera división meiótica. Y ahí tenemos las siguientes etapas. La etapa leptoteno en la profase 1. Se ven los cromosomas leptodelgado, los cromosomas homólogos se aparean en un hecho fantástico que no tiene explicación científica todavía. En paquiteno, los cromosomas experimentan el famoso crossover, la recombinación. En diploteno se empiezan a separar y se observan los quiasmas y terminan los quiasmas. En la metafase, no se olviden, en la metafase 1, los cromosomas homólogos se ubican frente a frente. Cromosoma chiquitito frente al otro chiquitito. Para que en la anafase migren a polos opuestos cromosomas homólogos. Veamos el detalle de lo que acabo de decir. Entonces, se ven los cromosomas lepto, delgado. Cigoteno, yugo. Aquí ocurre algo fantástico en cigoteno. Los cromosomas homólogos se aparean. ¿Cómo, profesor, los homólogos se aparean? El cromosoma del par 1 con el otro cromosoma del par 1. Es como si ustedes, chiquillos, dejaran todos los zapatos de ustedes en la sala de clases, todos revueltos, y en forma que no hay una explicación plausible todavía para esto. Los zapatos izquierdo y zapato derecho, o sea, los cromosomas del mismo par, se empiezan a acercar y se aparean en registro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir en registro, profesor? Gen de color de ojos, gen de color de ojos. Gen de estatura, gen de estatura. Y se aparean. No así, así. ¿Cómo se buscan los cromosomas? Se sabe que tienen la misma información genética, ¿verdad? Que actúan sobre los mismos caracteres, etc. Pero el fenómeno en sí no está muy claro todavía. Y en paquiteno, paqui, grueso. Los cromosomas se ven mucho más gruesos y experimentan el famoso crossing over. El entrecruzamiento. Ahí está. Entonces, miren lo que pasa, pues chiquillas, chiquillos. El cromosoma de color verde del papá y el cromosoma de color café de la mamá que tú recibiste de tu papá y de tu mamá intercambian información genética, aumentando la variabilidad. ¿Cómo se llama esto? Crossing over, o entrecruzamiento, o recombinación. ¿Es la principal fuente de variabilidad gamética, profesor? No. ¿Contribuye a la variabilidad? Por supuesto. ¿Se fijan? Si este tenía cromogenes A mayúscula, B mayúscula, ahora puede tener A mayúscula y B minúscula por el crossing over. ¿En qué etapa, profesor? En paquiteno. ¿De qué etapa? De la profase de la primera división meiótica. Profase 1. ¿Está bien? Sigamos entonces. Y en diploteno, ¿qué pasa, profesor? Se empiezan a separar los cromosomas homólogos, pero persisten puntos de unión que se llaman quiasmas. Los vamos a ver enseguida. Y en diacinesis, la terminalización de los quiasmas. Vamos hacia allá. Entonces, en leptoteno se ven los cromosomas. Largos y delgados. Cada vez se empiezan a ver más cortos, más compactos y el hecho fantástico. En cigoteno los cromosomas homólogos se aparean. En sinapsis se aparean. Fantástico. Como si esta parte del cromosoma se aparea con esta otra. Profesor, ¿y hay un cierre entre medio? Sí, un complejo sinaptonémico, que es como un cierre. Entonces, aquí está, se fijan, un cromosoma. Y aquí el otro cromosoma homólogo, recuerden, gen de color de ojos, gen de color de ojos. Y este es el complejo sináptico. Es un complejo que parece un cierre, ¿no es cierto? Cada cromosoma tiene la mitad del cierre, es de naturaleza proteica y permite el apareamiento, la sinapsis, entre ambos cromosomas. Miren qué hermoso. ¿Para qué, profesor? Para posibilitar el crossing over, que se intercambien genes. Si este gen influye sobre inteligencia, bueno, en el otro cromosoma homólogo podría ir I mayúscula, profesor,
Por supuesto, si los homólogos son parecidos. Este lo recibiste de tu papá y este de tu mamá, no te olvides. ¿Ok? ¿Dónde ocurre el crossover over? En paquiteno, o paquinema, o paquinémica, o paquiténica. ¿Está bien? En la profase 1. En cigonema se aparean en registro, fantástico, ¿verdad? Y en paquiteno ocurre el crossover over. Y aquí, profesor, en diploteno, después de haber intercambiado material genético, se empiezan a separar los cromosomas homólogos. ¿Está bien? Este cromosoma que recibiste de tu mamá y este que recibiste de tu papá, del mismo par, se empiezan a separar. Pero persisten puntos de unión. Esos puntos de unión se llaman quiasmas. ¿Ok? Y evidencian la ocurrencia de crossover over. Si usted observa quiasmas, es porque hubo intercambio de material genético. Y en la siguiente etapa, en diacinesis, termina el quiasma. El quiasma que estaba aquí se empieza a desplazar hacia los extremos. Bonito, ¿no? Fantástico. Eso ocurre en diacinesis. El material genético de sus hijos, en el caso de las mujeres, ya lo tienen fabricado, ¿no es cierto? Ya pasó G1S, G2, meiosis, profase 1, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, y aquí están detenidos los futuros óvulos con los cromosomas durante años. Fantástico, ¿verdad? Y poco antes de la ovulación se reanuda y termina la primera división meiótica y se detiene en metafase 2. Y solo si hay fecundación termina la segunda división meiótica. No lo olviden. Aquí se representa muy bien el crossover over. ¿Te fijáis? Crossover over. Intercambio de material genético. ¿Te fijáis que este de color rojo quedó con partes de color gris? Y este cromosoma gris adquirió parte de color rojo. Eso es. Aumenta la variabilidad de los gametos. Y por favor, no se olviden, en la primera división meiótica migran a polos opuestos cromosomas homólogos, dobles todavía, en la anafase 1. Y en la anafase 2, igual que en la mitosis, ahí se fisiona el centrómero, ¿te acordáis? Y esta cromátida, cromosoma hijo ahora que se separaron en la anafase, y la otra cromátida son cromosomas hijos. Fantástico, ¿verdad? Fantástico. Eso es el crossover over. Entonces, pueden dibujarme en alguna pregunta. Les puedo dibujar, representar yo cromosomas dobles, migrando a polos opuestos, anafase 1. Simples, migrando a polos opuestos, anafase 2. Y si ustedes se fijan ahora, las cromátidas hermanas no son iguales en la meiosis, porque realizan este intercambio de material genético. Veamos entonces el proceso global. ¿Cuántos cromosomas tiene la célula al comienzo? 1, 2, 3, 4. Fantástico, magia. Los cromosomas homólogos se aparean. ¿Te acordás que cada uno tiene la mitad del cierre, igual que aquí, y la otra mitad del cierre? Y se aparean. Sinapsis. Y en cigoteno y en paquiteno intercambian material genético. Y en la metafase 1 se ubican en la línea del ecuador, claro, pero los homólogos frente a frente. El cromosoma del par 1 frente al cromosoma del par 1. El cromosoma del par 2 frente al cromosoma del par 2. ¿Te fijáis? Eso es azaroso. Y eso es. ¿Te fijáis? Aquí quedaron el rojo de la mamá y el azul del papá de este lado. Y aquí al revés. El rojo de la mamá quedó al otro lado y el azul del papá hacia allá. Esa es la principal fuente de variabilidad. La distribución azarosa de los cromosomas en la metafase 1 y 2. Porque podrían haber quedado el rojo y el rojo este lado, ¿no? Claro. Y el azul este lado, obviamente. Claro. Esa, repito, es la principal fuente de variabilidad. Contribuye también el crossover over. Mire aquí. ¿Te fijáis que ahora las cromátidas no son iguales? Entonces, la célula tenía 4 cromosomas. Primera división meiótica, reduccional de 4. Cada célula hija toca 1, 2 cromosomas.
Y en la segunda división meiótica, que se parece mucho a la mitosis, se separan en la anafase a polos opuestos las cromátidas hermanas. Ahora son cromosomas hijos y son distintas por la recombinación, por el crossing over que experimentaron. Así que al final de la meiosis se obtienen una, dos, tres, cuatro células hijas distintas genéticamente entre ellas. Las tiras, ¿verdad? Bien, entonces la principal fuente de variabilidad de los gametos la da la permutación cromosómica, ¿verdad? Mira ahí los azules a este lado, los rojos al otro lado, pero podría ser esto también. El número de combinaciones distintas por la ubicación azarosa. ¿Te imagináis nosotros cuando hacemos meiosis estuvieran los 23 del papá a este lado, 21, 22, 23, y los 23 de la mamá a este otro lado? Podría ser, claro, pero podría estar cambiado los del par 1, o los del par 2, o los del par 3, o los del 1 y el 2, o los del 1 y el 4, o los del 1 y el 23. ¿Te fijé? Esa se llama permutación cromosómica. Y el número de gametos distintos que podemos formar es 2 elevado a n. El número de cromosomas haploides son 2 en este caso, n, ¿te acordáis? Vea videos anteriores, ahí está explicado. 2 elevado a 2, 4 gametos distintos. Ahí están. En nosotros sería 2 elevado a 23. Más de 8 millones de gametos distintos. Por parte del papá y por parte de la mamá. ¿Está bien? Entonces, ¿aquí cuánto vale n? 3. ¿Cuántos gametos distintos podría formar? 2 elevado a 3. O sea, 8 combinaciones posibles. Ahí están. ¿Está bien? Eso se llama, ¿cómo, profesor? Permutación cromosómica. La distribución azarosa de los cromosomas en la placa metafásica. ¿Está bien? Los del papá podrían quedar todos a este lado y los de la mamá todos a este lado. O podría ser que sea el papá, mamá, papá. Y aquí quedaría obviamente mamá, papá, mamá. ¿Te fijáis? Eso es azaroso. Esta distribución independiente es la principal fuente de variabilidad. 2 elevado a n, no se olviden. En el caso nuestro, 2 elevado a 23. Aquí, ¿por qué 2 elevado a 3, profesor? Porque n vale 3. Pues si ustedes toman un cromosoma de cada par, sería 3. ¿Está bien? El crossing over aumenta la variabilidad. No es la principal fuente de variabilidad gamética. En nosotros, entonces, el número de gametos distintos que podemos formar es 2 elevado a 23, solo por la permutación cromosómica. O sea, 8 millones de gametos distintos, sin considerar el crossing over. O sea, ahí la variabilidad aumenta mucho más todavía. Por eso es muy difícil que un matrimonio tenga dos hijos genéticamente iguales. Casi imposible, ¿verdad? A no ser que sean gemelos, claro. Pero ahí no influye la permutación cromosómica, ahí participa un óvulo y un espermatozoide, ¿verdad? La fecundación, por ser azarosa, también contribuye a la variabilidad. Bueno, niñas, niños, eso es lo que quería contarles de meiosis. Vamos ahora a finalizar con nuestras actividades. Quiero que me cuenten esto. Quiero también que definan meiosis. ¿Qué pasaría si una célula tiene 100 cromosomas? ¿Cuántos tendría al final de la primera división meiótica? ¿Simples o dobles? Al final de la segunda división meiótica, lo mismo. Quiero que se formulen una pregunta que consideren interesante sobre esto y me la planteen y la respondan, claro. ¿Está bien? ¿Qué más? Quiero que me indiquen a su juicio cuáles son las principales diferencias que hay entre la meiosis masculina y femenina. Y no olviden que todos, pero principalmente tú que eres joven, todos podemos ser genios. Que estén muy bien, cuídense mucho y estudien mucho también. Chao, chao.